Hoy día vamos a estar dando término a esta carta de Primera de Timoteo, esta carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y el mensaje de hoy lo traigo titulado como una importante despedida. Y quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 al 21. Primera de Timoteo, versículo 6, versos 20 y 21. Está al final de esta carta. Y vamos a leer esta despedida que dice así. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes, la gracia sea con vosotros. Esta carta tiene un final quizás un poco diferente a como nosotros haríamos un final para una carta. Si se dan cuenta, esta carta es diferente a otras despedidas que hace el apóstol Pablo, en la cual muchas veces decía, mándale saludos a los hermanos que están allá, mándale saludos a la iglesia. Es muy diferente como nosotros quizás terminaríamos una carta diciendo bendiciones, cariño, saludo a tu esposa, saludo a los hermanos, un abrazo, ánimo hermano. Normalmente cuando nos despedimos por llamadas telefónicas también es algo similar. Cuídate, nos estamos viendo, un besito. Nos vemos en la tarde, quizás próximamente, pero vemos que esta es una despedida en donde es muy diferente. Ahora uno podría pensar que quizás se debe a una distancia entre la relación de Pablo y Timoteo, y la verdad es que no es así, ya que cuando comenzamos la carta, en los primeros 2 versículos, Pablo le decía a Timoteo que lo consideraba como un hijo en la fe. Por lo tanto, la relación del apóstol Pablo con Timoteo era una relación muy cercana. Y uno dice, ¿por qué entonces se despide de una carta que iba dirigida para él de esta manera? De esta manera tan oficial, tan solemne, con tanto mandato, con tanta urgencia. Pero si nos damos cuenta y no solamente nos enfocamos en lo que es la despedida, debemos entender en cuenta el contexto. Esta carta fue enviada desde la cárcel, escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Joven Timoteo, cual Pablo lo dejó establecido en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad sumamente complicada. Ahora imagínense dejando a este joven en una ciudad haciendo una tarea sumamente difícil. Ustedes no se pueden imaginar los desafíos que a lo mejor tenía esa iglesia, la cultura pagana que tenía, los ritos religiosos que tenían, la cultura que estaba impregnada en la ciudad, y las personas que vivían ahí eran exactamente las personas que se iban añadiendo a la iglesia. Por lo tanto, Timoteo tenía que enfrentar algo muy complejo, algo muy difícil. Una tarea muy difícil, y el apóstol Pablo sabía que él no podía cumplirla. Si se dan cuenta, cuando estuvimos viendo en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tiene una despedida con más pastores que estaban en la ciudad de Éfeso, que fue esta despedida en la ciudad de Mileto, donde el apóstol Pablo les dijo, entre ustedes, llorando él, entre ustedes saldrán falsos, entre ustedes se desviarán, entre ustedes engañarán y se dejarán persuadir. Entre ustedes saldrán lobos de ellos mismos, de personas que habían servido con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo lo estimaba mucho. Por lo tanto, Timoteo tampoco era una excepción. Por eso el apóstol Pablo se enfocaba mucho en seguir corrigiendo, en seguir enseñando, porque ninguno, ya sea
el apóstol Pablo, ya sea a Timoteo, como hijo en la fe de Timoteo, ninguno está libre de peligro. Ya sea porque fue amigo de este o porque fue amigo de este otro, ninguno estamos fuera de peligro. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabe de que si no enseña a Timoteo, posiblemente tanto la iglesia, pero también él, sean desviados, sean movidos de la verdadera doctrina. Y es justamente lo que vamos a ver hoy día acerca de esta despedida que no solamente se enfoca en estos 2 versículos que dice Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y no está hablando de los versículos anteriores, sino que está hablando de todo lo que hemos visto en esta carta, de todo lo que se ha enseñado. Y son cosas muy útiles. Pero primeramente el apóstol Pablo, y una de las cosas que él estaba bien preocupado era acerca de lo que se estaba enseñando. Porque justamente de ahí parte todo. ¿Qué se está enseñando en Éfeso? ¿Qué se le está enseñando a esas personas que vienen con una mentalidad, con una cultura, que vienen con muchos problemas, equivocaciones acerca de lo que pueden conocer de Dios, ya que esa ciudad era muy complicada? Ellos tenían una diosa Diana, Artemisa, que era una diosa que estaba enfocada en el sexo. Por lo cual, todo eso que tenía que ver con la promiscuidad, con la inmoralidad sexual, esas mismas cosas eran arrastradas. Todo lo que era el culto a esta diosa. Por lo tanto, tenemos que fijarnos bien en cómo Pablo presenta este cuidado hacia Timoteo, pero no tan solamente a Timoteo, sino también a los hermanos, a quienes escucharían esta enseñanza. Pablo le decía, guarda lo que se te ha encomendado. Y lo primero que estuvimos viendo acerca de lo que se le encomendó, acerca de la enseñanza, acerca de la importancia de la doctrina bíblica, acerca de lo que llamamos nosotros hoy en día sana doctrina. Si usted va a cualquier iglesia, de cualquier denominación, incluso en algunas sectas, testigos de Jehová, ya sea también mormones o cualquiera que usted pueda pensar, en todos los lugares o toda la iglesia, si usted se le acerca a un pastor y le pregunta si aquí predican sana doctrina, ¿qué cree usted que le va a decir? Que sí. En todo lugar donde usted pregunte si se predica sana doctrina, le van a decir sí. Aquí predicamos sana doctrina. Por lo tanto, esa pregunta no le puede dar a usted un verdadero respaldo si realmente en esa iglesia se predica sana doctrina, sino que tenemos que ver otros factores para evaluar si en una iglesia correctamente se está predicando la palabra de Dios. Y lo primero que debemos entender es acerca ¿qué enseña la iglesia? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el propósito de la doctrina en las Escrituras? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Con qué propósito se hace? ¿Con qué enfoque? ¿En dónde está cimentada? Y debemos saber que la Escritura y la correcta enseñanza tiene que ver en Cristo Jesús y en su persona. Es ahí donde nosotros vamos a ver si realmente se enfoca la sana doctrina. Uno puede decir, sí, ¿sabes qué? Predican sana doctrina con respecto a Jesús, pero respecto a otras cosas, no. Hacen otro tipo de cosas. Si nosotros nos fijamos bien, hermanos, una iglesia que pone su mirada en Jesús y se cimienta en Jesús, siempre va a mirar hacia las Escrituras. Por lo tanto, lo que enseña acerca de Jesús es muy importante. Si ven una iglesia que no se enseña acerca de Jesucristo, se enseña
de otro tipo de cosas que se enfocan más en nosotros, más que en la persona de Cristo Jesús haciendo la obra en nosotros, debemos tener cuidado. Si algún día a mí me ve predicando que la predicación no cité ningún versículo o yo les propuse una idea y busqué un versículo para respaldar mi idea, tengan cuidado, llámenme a la atención, porque eso no es predicar verdaderamente el Evangelio. Predicar el Evangelio tiene justamente con que nosotros pongamos nuestra mirada correctamente en Cristo Jesús, que es Dios encarnado, que Él murió, que Él no pecó, que es completamente Dios. Nosotros, hermanos, debemos fijarnos qué es lo que se está predicando acerca de Cristo Jesús. ¿Cuál es el enfoque que está dando esta carta en toda y cada una de sus consejos? Por eso, hermano, Pablo decía, tengan cuidado con las doctrinas extrañas, ya que este pueblo y las personas que muchas veces, hermanos, estaban cayendo y trayendo doctrinas extrañas a la iglesia. Y cuando hablamos de doctrinas extrañas, tiene que ver con desvirtuar la imagen de Cristo Jesús. Desvirtuar la imagen de nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Debemos tener mucho ojo lo que la carta nos presenta. Y había muchas personas, de hecho lo menciona en un momento en los primeros, que menciona con nombre Alejandro y Meneo, quienes estaban enseñando otras cosas. Estaban enseñando y desviando a la iglesia, enseñando cosas totalmente diferentes. Totalmente costumbres que no tenían nada que ver con lo que era el Evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el Señor a él lo tuvo por fe en 1 Corintios 1:12. Si lo leemos, en 1 Timoteo 1:12, ya me equivoqué, pensé que iba a salir invicto, pero no pasó. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Por qué lo tuvo por fiel? Justamente porque Pablo seguía y enseñaba correctamente lo que era la doctrina de Cristo Jesús. Todos aquellos que permanezcan y enseñen acerca de la doctrina que se enseña en las Escrituras, Dios lo tiene por fiel. Por eso que Pablo decía, me tuvo por fiel. Pablo estaba guiando a Timoteo en todo momento a lo largo de esta carta a que él viera qué era lo que Dios pensaba, cuál era el deseo del Señor, cuál era el anhelo que tenía Cristo Jesús para la vida de los hermanos, cuál es la voluntad de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia? ¿Para vida real? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la misión? No sé si se dieron cuenta, el pastor Darío estuvo compartiendo algunas imágenes acerca de eso. Y es porque es necesario, hermanos, que nosotros empecemos a tener claro qué es lo que enseñamos. Quizás ustedes pueden tener cierta noción de lo que es, pero queremos hacerlo un poco más claro para los hermanos. Para cuando los hermanos quieran buscar una iglesia o le pregunten a usted, ¿qué puede decir usted acerca de su iglesia? Pueda dar estas características. Porque todos van a hablar bien de su iglesia. Todos van a hablar de que el pastor predica bien. Todos van a hablar de que los hermanos también son honestos. Bueno, en otras iglesias no. He visto que hermanos dicen, no, a mí me pelan. Hoy día un hermano me comentaba que asistía en otra iglesia y en esa iglesia le hacían bullying. Eso es muy triste, porque sabemos que debemos cuidar a las personas porque son importantes para Dios. Y la enseñanza es parte de cómo cuidamos a las personas, para que ustedes estén capacitados y tengan las herramientas suficientes para que no sean engañados por cualquier doctrina extraña. Algunos se estaban desviando de la fe.
Y eso tenemos que tener cuidado porque tanto en la iglesia del primer siglo pasaba, ahora hoy en día también sigue ocurriendo. Y Pablo guiaba a Timoteo para que hiciera la voluntad de Dios, lo que el Señor quería y no lo que Timoteo pensaba u opinaba, que normalmente suele pasar en nosotros los humanos. Es decir, es que sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero yo opino que podríamos hacerlo de esta manera. Yo sé que la Biblia dice eso, estoy claro con eso, pero yo pienso que si lo hacemos de esta manera, funcionaría mucho mejor. Y eso suele pasar nosotros cuando a veces desviamos nuestra vista a Jesús. Pero el apóstol Pablo nos dice, sí, eso puede ocurrir, pero yo les enseño que nuevamente hay que poner la vista en Cristo Jesús. Eso puede pasar a nosotros como personas, de nosotros querer seguir nuestras propias opiniones. Pero no es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, sino que enfócate. Enfócate en Cristo y enseña a los hermanos que se enfoquen también. Cuando un hermano no se quiere enfocar en Cristo Jesús, va a haber dos cosas. O va a haber un roce, o muchos no van a resistir. Pero eso suele pasar, hermano. Así es la vida de la fe. Así es, normalmente pasa en las iglesias. Hoy día hablaba con un hermano acerca de esto, y que esto va a seguir pasando en las iglesias. Sigue pasando y va a pasar en el futuro. Por lo tanto, nosotros no debemos simplemente decir, bueno, es una realidad que va a seguir pasando y bueno, hay que acomodarse a eso. Pero Pablo no está diciendo, aguántenselas, sino lo que Pablo está diciendo, corrígelos. Corrígelos. No le está diciendo, échalos, sino que está diciendo, enséñale que no lo hagan más. Diles que ya no enseñen esas cosas para que cambien de actitud. Porque todos nos podemos equivocar. Pero ese no es el punto, hermanos. Sino que nos volvamos a enfocar. Siempre es eso, volverse a enfocar. Por eso siempre todas las semanas compartimos la cena. A veces incluso podemos venir aquí a la iglesia de manera automática, porque ya lo venimos haciendo de manera consecutiva y parece una disciplina. Y a veces decimos, bueno, me toca ir porque es lo que suelo hacer. Pero la cena del Señor es una reflexión donde nuevamente ponemos los ojos en Cristo Jesús, en la verdadera doctrina por la cual hemos sido perdonados, por la cual hemos sido salvados, la cual hemos sido comprados como iglesia para adopción y por medio de Cristo Jesús alcanzar salvación. Es esa la verdadera doctrina que Pablo enseñaba y guiaba a Timoteo. Le decía, pelea la buena batalla en primera de Timoteo 1:18. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, aquí vemos la relación, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Aquí le dice, anima a Timoteo, guarda estas cosas, enfócate en ellas, pelea la buena batalla, pelea. Esto no nos lleva a una actitud pasiva, a una actitud de espectador, sino de pasar a la acción. No dejar de pelear la buena batalla. Nos lleva a hacer, a resistir. Si el mundo nos presiona, nosotros resistimos. Nosotros aguantamos. Nosotros perseveramos. Es eso lo que está enseñando. Si algunos quieren hacerte caer, Timoteo, si algunos quieren usurpar tu cargo, si algunos quieren buscar tu condescendencia, para que Timoteo dice, bueno, le voy a dar en el favor, porque la verdad es que si le doy al favor a estos hermanos, vamos a llevar la fiesta en paz y todo va a andar mucho mejor. En cambio, si me opongo, constantemente va a haber roce. Pero lo está diciendo Timoteo, pelea la buena batalla.
pelea la buena batalla. Dice que algunos rechazando esto, naufragaron en la fe. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos del verdadero consejo, escuchamos lo que la Escritura dice, sin opiniones externas, sino específicamente lo que la Escritura nos está enseñando, y en nuestro corazón solemos rechazar aquello porque no se ajusta a lo que nosotros queremos, no se ajusta a la manera de vivir que queremos para nosotros, a la manera de vivir que queremos para nuestra familia, es muy probable que estemos expuestos a naufragar con lo que respecta en cuanto a la fe. Que nuestra fe se vaya para cualquier lugar menos en las Escrituras. Nosotros debemos entender, hermanos, que esta información es sumamente importante. Por eso Pablo le escribe una carta. Pablo en algún momento le dice, quiero ir a verte pronto. Pero aún así, con las intenciones de Pablo, Pablo es realista. Sabe que a lo mejor no lo va a volver a ver o quizás no lo va a alcanzar a ver. Por lo tanto dice, esto no puede esperar, hay que escribir esta carta. Hay que escribir esta carta para los hermanos. Porque si no escribo esto, posiblemente no lo vea. Y Timoteo necesita que esto sea enseñado. Porque si no, esa iglesia va a desaparecer o se va a transformar en cualquier cosa menos en lo que nosotros conocemos como la verdadera fe. Entonces Pablo instruye a Timoteo en diferentes cosas que uno puede decir, bueno, entendemos acerca de la fe, pero ¿qué más? ¿Qué más? El apóstol Pablo le enseña muchas cosas específicas en cómo nosotros debemos estar en la iglesia del Señor, enseñando acerca de la doctrina del reino de Dios. Y hablaba acerca de las mujeres, y estuvimos hablando en otras predicaciones acerca de las mujeres, su rol y su comportamiento, cómo era el comportamiento de aquellas mujeres también en la ciudad de Éfeso. Y Pablo las manda, sean obedientes, vístanse en buenas obras, vístanse de forma decorosa, porque eso es bueno delante de los ojos de Dios. No sigan la corriente de la cultura, que era promiscua, que tenía con relación con todo lo que era sensual, sino, decía, vístanse en buenas obras. Es así como nosotros debemos dirigirnos. Es así como cada mujer también debe dirigirse. Y eso Pablo lo toca porque es algo muy importante. Porque siempre vamos a sentir esa tentación. Suele pasar. Pero Pablo no está haciendo una carta de todo lo que hacemos mal y de todo lo que hacemos bien, sino de decir, es hora de hacer las cosas bien. Esta es la manera de hacer las cosas bien. A mí no me interesa si ustedes ya estaban aplicando eso. Yo estoy interesado en que ustedes sepan y tengan claro que esa es la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Y que no quede de manera arbitraria, sino que esta es la manera que se debe hacer. Pablo nos enseña cómo conducirnos en la iglesia del Señor. Y no está hablando acerca de la iglesia universal, sino que está hablando acerca de la iglesia local, la cual el Señor proveyó también de pastores, de diáconos, pero también deja los requisitos para ellos. Que los pastores tienen que ser intachables, tienen que ser moralmente intactos, que no puede haber inmoralidad sexual, que no puede haber, como decimos nosotros, cola que le pise. Sabemos que las personas no son perfectas. Sabemos que los pastores tampoco pueden ser moneditas de oro para todos los hermanos. Eso es entendible. Pero sí debe haber un buen testimonio. Debe dar un buen testimonio por cuanto, cómo es su hogar, cómo es su familia, cómo guía su vida, cómo guía sus finanzas. Debe dar testimonio de cómo guía a la iglesia para así poder ser lo que el Señor le pide. Así también los diáconos. También hay requisitos para ellos. Y todos son con justamente requisitos muy altos. Pero Dios algo tiene en mente acerca de esto. Y Dios nos enseña cuál
Es la identidad. Cómo conducirnos a la iglesia, pero para primero saber cómo conducirnos a la iglesia debemos saber qué es la iglesia. Si nosotros no sabemos qué es la iglesia y pensamos que la iglesia es este local que está en este segundo piso, la verdad es que no tenemos mucha idea acerca de lo que es la iglesia. Y quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15, y dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Aquí ve Pablo, tiene una urgencia de querer ir a verlo, pero aún así de que él quiere ir a verlo pronto, escribe esto, por si no llega a alcanzar, porque esto es importante. Esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cuando nosotros pensamos cuál es la identidad de la iglesia es casa de Dios. Es casa de Dios. Y esta casa tiene un Dios vivo. Sabemos que si esta es casa de Dios, ¿quién es el dueño de esta casa? Dios. Y cuando usted sabe que la casa de alguien, ¿cómo se hacen las cosas en esa casa? Exacto. Según al dueño de casa se hacen las cosas. Por lo tanto, nosotros somos invitados a pertenecer a la casa de Dios. Cuando cantamos ven conmigo a la casa de Dios, ya no invitamos Dios ven a nuestra casa, sino todo lo contrario. Nosotros somos invitados a su casa con sus reglas, con su manera de ser. Recuerdo que cuando yo quería hacer cosas en mi casa cuando era adolescente, mi madre me decía: usted, cuando tenga su casa, cuando usted pague las cosas, cuando usted se encargue y supla todo eso, usted haga lo que quiera en su casa. Mientras tú vivas en mi casa, tú haces lo que yo te digo. Y si no te gusta, la puerta es grande, te puedes ir. La verdad, eso es un poco severo, pero por ser severo no deja de tener verdad. Las cosas se hacen como el dueño de casa así lo dispone. Ahora, tanto como mi madre, tanto como Dios no buscaban mi malestar, sino que entendían que en la casa de otro propietario tiene que haber un respeto, tiene que haber solemnidad, tiene que procurar que la voluntad a la cual estamos asistiendo a esa casa sea respetada. Porque si usted no quiere respetar al dueño, no es necesario, nadie lo obliga a que vaya a esa casa. Si no quiere estar en ese lugar donde esas reglas son de esa manera, donde el dueño de casa quiere velar por su bienestar, no importa, hágalo a su manera en otro lugar. Esto suena un poco duro decir, no, que la iglesia es un lugar de amor donde todos son bienvenidos, sí, justamente, pero es amor según el amor de Cristo Jesús, según el amor de Dios, no según el amor y el concepto de amor que tiene la sociedad, sino la definición de amor que tienen las Escrituras, según el amor, según las descripciones, según el cuidado, según la sabiduría, el conocimiento que están en las Escrituras, no según el nuestro. Porque cuando lo hacemos según el nuestro es querer imponerle cómo hacer las cosas al dueño de casa. Es justamente que dice su palabra que esta iglesia tiene un Dios vivo y la iglesia es columna y sostén, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que debemos predicar y eso es lo que debemos saber acerca de nuestra identidad, porque si no lo tenemos claro, vamos a andar escuchando doctrinas extrañas y no haciendo la resistencia que debemos hacer como iglesia. Ya que a pesar de que en este lugar se predica un mensaje, y sabemos que muchos podemos aceptarlo, cuando estamos allá afuera haciendo iglesia, cuando estamos
disueltos para llevar el nombre de Cristo Jesús a otras personas, también dejamos a veces de ser resistencia. Dejamos que se pase por encima al nombre de Cristo Jesús. Nosotros debemos mostrarle al mundo cómo Cristo Jesús quiere que se viva, mostrar las normas, mostrar la intención, el corazón y la voluntad del reino de Dios. Aquel que gobierna mejor que nadie, aquel que no hay corrupción que pueda ser alcanzada, aquel que siempre está velando por nuestro bienestar por medio en Cristo Jesús. Pero tanto en ese tiempo como hoy en día estamos viviendo tiempos muy complejos. Estamos viviendo tiempos muy complicados, en donde hijos de Dios muchas veces prefieren callar y ser condescendientes con las personas para evitarse problemas, para evitar tener un roce, para evitar mostrar la verdad, porque la verdad trae confrontación, porque la verdad lleva a la corrección, a la equivocación. En 1 de Timoteo 4:1 nos dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso debemos tener mucho cuidado. Lo que cuidamos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que enseñamos. ¿A quién le prestamos oídos? Porque no solamente es alguien equivocado, no solamente es alguien en error, no es solamente alguien que ha naufragado en la fe, alguien que está equivocado, alguien que está errado, alguien que está confundido, alguien que se ha desviado y trae doctrinas extrañas, sino lo que está diciendo y está enseñando son doctrinas de engañadores y doctrinas de demonios. Cada doctrina falsa que nos ajusta a la Escritura es un medio por la cual Satanás, el diablo, trabaja. Por lo cual nosotros no podemos tener amistad con aquel que es enemigo de Dios. Y esto es algo que la iglesia debe entender. La iglesia no puede transar con estas cosas. Y no nos lleva a ser una persona intransigente, sino de decir, ¿qué es lo que quiere Cristo Jesús? ¿Cómo me salvó a mí Cristo Jesús? ¿Cómo es que me salva? ¿Cómo es que cambia mi pensamiento? ¿Cómo es que transforma la vida de las personas? ¿A través de que yo imponga algo o a través de anunciar lo que es agradable para Cristo Jesús? Cuando creemos que se trata de nuestra verdad y que nosotros la inventamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero cuando sabemos que es verdad de Dios y es necesaria su anuncio, ahora muchas personas se van a resistir a eso. Pero ese no es nuestro problema, a eso no estamos llamados nosotros. Pero a Timoteo sí se le encargó que la iglesia debe ser conducida de una manera específica. Y que afuera sí puede haber oposición acerca de cómo piensan las personas acerca de la iglesia. Y no hay problema, porque eso va a pasar. Tenemos que anunciar, pero la oposición va a estar. Pero nosotros debemos saber que eso no es algo que se aplique para la iglesia. La iglesia, si es iglesia de Dios, debe ajustarse a lo que la Escritura nos indica, nos guste o no nos guste. Y a veces, yo preparando muchos de estos mensajes, habían cosas que en mi corazón estaba y me sentía incómodo. Y el Señor me decía, si no lo quieres enseñar, búscate otro trabajo. Si no quieres enseñar esto, vete a otro lugar. No es tu lugar entonces. O te ajustas o sales. Pero tú daño a esas personas no les vas a hacer, porque te vas a estar metiendo conmigo. Creo una vez que tuve una discusión fuerte con mi hijo, en donde ustedes saben que los niños a veces no suelen entender ciertos patrones, ciertas normas que deben existir en el hogar y con los mismos padres. Y en un momento, no recuerdo si fue Cristóbal o Gabriela, en el cual le mandó un manotazo a mi esposa. Y yo lo primero que hice
lo llevé a un lado y le dije, ¿tú vuelves a hacer de nuevo eso? Vas a tener un problema serio conmigo, porque tú te estás metiendo con mi esposa. Y si te metes con mi esposa, te metes conmigo. ¿Estamos? Ok. Fue la única respuesta que me... ¿Volvió a pasar alguna vez? Jamás. Se meten con mi esposa, se meten conmigo. Si algún día alguno de ustedes, se mete con mi esposa, también se mete conmigo. Ahora, si mi esposa se mete con la iglesia, también yo voy a tener que decir, no te metas con la iglesia, esa es la iglesia del Señor. ¿Ya? Tenemos que ser sabios en eso, hermanos. Ver cómo Cristo nos guía. Pero debemos nosotros entender la importancia de guardar las verdaderas enseñanzas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, los que señalen el error son llamados buenos ministros de Cristo Jesús. No solamente los que enseñan bien, sino los que enseñan las cosas que están mal. Y cuando uno es padre también suele hacer eso, no suele solo enseñar, sí, eso está bien, esto está bien, esto está bien. Uno normalmente anda enseñando, no, eso no se hace, no lo hagas, oye, cuidado, no vayas a hacer eso, porque si haces, normalmente estamos enseñando desde el error para enseñar lo que es correcto. Mira, no vayas a tocar la estufa, porque si tocas la estufa va a pasar esto y esto. Y enseñamos desde lo que no se hace para señalar lo que sí es correcto. Y es justamente lo que tiene que hacer un ministro de Dios. Un buen ministro de Dios señala el error, no se cohíbe, no es cobarde ante el error, lo enseña por el bienestar de la iglesia del Señor, para cuidarla, para protegerla en todo momento. Es así como el apóstol Pablo nos enseñó acerca de que proveyó a la iglesia de pastores. Y los pastores tienen una gran responsabilidad con los hermanos, de estar pendientes de cómo van creciendo, de alimentarles, de cuidarles de las falsas enseñanzas, de estar advirtiendo constantemente. Pastor no es el que te hace cariñito, ni que te dice ya, sigue así, dale, vamos bien. Sino que te dicen, ¿qué te puedo ayudar? Si tienes alguna cosa en que te pueda ayudar, contáctame, avísame. Recuerden que los pastores no tienen espíritu de adivinación, que eso es abominable ante el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, no vamos a ser adivinos si algún hermano tiene necesidad o necesita suplir algo que en ese momento tiene. Pero hermanos, los pastores tienen una gran responsabilidad. Se deben a la iglesia de Cristo Jesús. Ellos tienen una responsabilidad de deberse como servidores, no para enseñorearse sobre los miembros de la iglesia y decir, ay, aquí todo esto me sirven a mí. No, de hecho todo lo contrario. Como Cristo Jesús vino a servir, ahora también aquellos que sirven a la iglesia de Dios son servidores que sirven a la iglesia del Señor. Pero así como los pastores también tienen responsabilidades con la iglesia en muchos sentidos, también el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que la iglesia tiene responsabilidades con los pastores. La iglesia tiene responsabilidades con los pastores y es justamente cuando le enseña acerca de no pongas bozal. ¿Por qué? Porque debe comer. No pongas un bozal cuando alguien trate de comer, porque debe alimentarse. La iglesia debe tener una responsabilidad y hacerse cargo de esa responsabilidad, así como los pastores también se hacen cargo de su responsabilidad. Es un trabajo mutuo, es un trabajo que requiere una diligencia, pero no tan solo de los pastores, sino de parte de la iglesia. Y el apóstol Pablo se lo enseña a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Entonces nosotros, hermanos, debemos saber cómo el Señor quiere, no cómo nosotros pensamos o cómo normalmente estimamos que debe ser, sino cómo el Señor quiere.
Tanto los pastores deben hacer su parte hacia la iglesia, tanto la iglesia fuera de los pastores debe tener su responsabilidad con ellos. Y créame que los pastores no le van a decir, ¿cuándo va a cumplir su responsabilidad? No, es algo que la iglesia tiene que ser, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y de eso se trata, ser un cuerpo. Nos cuidamos mutuamente porque Cristo Jesús nos cuida y Él es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, hacernos bien en el cuerpo es hacer bien a Cristo Jesús. Es bendecir el nombre del Señor. Es bendecir el cuerpo, que es la iglesia. Eso lo ha estado enseñando acerca de todo eso. Pero a pesar de que la iglesia tenga una responsabilidad con los pastores, el apóstol Pablo le explica a Timoteo, le dice, sí, hay una responsabilidad que tiene la iglesia con los pastores, pero tú no pongas las manos con ligereza. Porque si tú impones las manos con ligereza, vas a estar compartiendo la responsabilidad con gente no capacitada, con gente que busca y tiene otros intereses. Por lo cual, cuando la iglesia tenga que hacerse cargo, va a ser una carga más que una bendición. Porque esa persona no está velando por el interés de la iglesia, más la iglesia sí va a estar velando por el interés de esa persona a la cual se le impuso la mano con ligereza. Por lo tanto, le enseña, no impongas las manos ligeramente, porque eso va a traer más problemas a la iglesia que bendición. No cualquier persona puede ser llamada al pastorado, por eso es tan delicada. Es por eso ustedes, hermanos, que saben que, por ejemplo, yo estoy en un proceso, yo no soy pastor, estoy sirviendo en el ministerio pastoral. Pero aún así, no lo soy. Como dice un hermano en Melipilla, ya un hermano jovencito, me dice, ¿cómo estás, semipastor? Y la verdad es que a mí me gusta mucho ese apodo que él me dice, ¿cómo estás, semipastor? Porque justamente se ajusta a lo que soy. Estoy justamente ejerciendo como pastor, entrenándome como eso, pero no lo soy. Por lo tanto, eso nos muestra que no hay que imponer las manos con ligereza hasta que podamos mostrar testimonio a la iglesia del llamado que Cristo Jesús ha mandado. Si en algún momento la iglesia estima de que no hay un llamado de parte de Dios a aquel que quiere servir en la obra pastoral, no va a haber chance. Y eso es algo bueno, hermanos. Pero eso lleva un tiempo. Así como muchas veces aquellos que estudian en la universidad tienen un tiempo de dar su práctica. Hay algunas personas que estudian pedagogía y cuando les tienen que enseñar los alumnos, le llaman, le dicen profesor. Ellos no le dicen practicante. Ellos lo tratan como un profesor porque él está enseñando. Bueno, normalmente cuando una persona no es pastor pero ejerce en entrenamiento en el ministerio pastoral es algo similar. Las personas lo ven a uno como pastor a pesar de que no se haya llegado hasta el final. Por eso es necesario, hermanos, que no cualquiera llegue, porque será algo peor para ustedes. Por eso la iglesia debe ser diligente con aquellos que le enseñan, para que no cualquiera venga a enseñarles cualquier cosa. Como estuvimos viendo en el libro de los Hechos, la tarea de la enseñanza y parte de su tiempo en la oración es parte del ministerio pastoral. Es por eso que aquí en Vida Real solemos predicar los pastores, porque es un trabajo de nosotros. No queremos delegarle algo que sabemos que tenemos que hacer nosotros por responsabilidad a otra persona. Ahora, si una persona empieza a estar en entrenamiento, claramente sí podemos hacerlo. Pero sabiendo siempre que la responsabilidad principal es para los pastores. Ellos deben encargarse de la enseñanza. Por lo menos aquí en Vida Real los días domingos eso es lo que se ha estado enseñando y eso es lo que se va a practicar. Que los pastores, mediante Dios, prediquen la palabra del Señor porque es parte de su trabajo y es la labor de su parte del cuerpo, no
delegársela a alguien más. Hay otras cosas que se pueden delegar y que vamos a seguir delegando porque hay mucho trabajo aquí. Hay mucho trabajo. Y hay trabajos que muchas veces se hacen sin que ustedes sepan. Hoy día llegué a la iglesia y noté que alguien lubricó la manilla de la puerta y la verdad es que delante del Señor le agradezco mucho porque yo suelo abrir y cerrar y es algo que a veces uno no sabe, pero esas personas buscan el bienestar de la iglesia con pequeñas cosas, con pequeños esfuerzos. Son cosas que solamente Dios ve y Dios ve ese corazón que no busca hacer ese bien porque le designaron un cargo, que bueno, yo lo voy a empezar a hacer porque ahora me nombraron algo, sino de decir, la iglesia necesita una ayuda, lo voy a hacer. Me voy a poner en disposición. Me voy a poner en disposición para servir y darle bienestar a la iglesia. Por eso hay que tener cuidado con aquellos que se le imponen manos, porque recuerden que hemos estado hablando que algunos quieren buscar de la fe para enriquecerse. Y eso es una realidad. Hay muchos que entran en el ministerio pastoral para enriquecerse y la verdad es que no. Primero, para enriquecerse hay que predicar un falso evangelio, ¿ya? Porque predicando el evangelio normal difícilmente uno se va a enriquecer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquellos que quieren enriquecerse nunca van a someterse a la palabra de Dios porque eso no lucra, eso no deja. De hecho, se pasan más desafíos, más pruebas en cuanto al área financiera que estando trabajando en cualquier otro trabajo normal. Pero aquellos que buscan enriquecerse, lo primero que van a hacer, con esto no me puedo alcanzarlo, por lo tanto lo cambio. Los busco otro y con eso sí me enriquezco, pero como impusieron mis manos de forma ligera, no hay mucho que hacer. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser ricos todos en buenas obras. En la iglesia del Señor. Siempre nuestro enfoque en la vida eterna. Hermanos, últimamente algunos van a querer traer nuevos mensajes. Se están viendo. El otro día el hermano Felipe nos comentaba que había una iglesia, lo cual era como una iglesia que no era iglesia. Decía, si tú no eres una persona que iría a una iglesia, este es el lugar donde tienes que ir. Y es justamente eso, el lugar no es una iglesia. Porque si una persona quiere ser parte de la iglesia, tiene que ir a una iglesia. Tiene que estar en una iglesia, tiene que estar en la iglesia del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. No hay otro consejo que se pueda dar. Aquellos que no quieren estar en una iglesia, no van a ir a una iglesia. Justamente esos lugares son para ese tipo de gente. Hermanos, el mensaje siempre ha sido el mismo. El mensaje va a seguir siendo el mismo. No piensen que los pastores deben traerle una revelación todas las semanas. Es que el Señor me habló para este año y la revelación es que ahora nosotros vamos a usar sillas negras, porque el negro es la tendencia de moda del 2025, ¿ya? Y según el color, la gente va a ver lo actualizado que somos como iglesia. Hermanos, la verdad es que muchos están trayendo revelaciones porque la gente, muchas han rechazado el mensaje. Ya no les sacia, no les convence, ya no les trae disfrute porque han decidido rechazarlo, han decidido prestar oídos a otras enseñanzas. Hermanos, la enseñanza no cambia porque Dios no cambia. Así de sencillo. Dios tiene un discurso y ese discurso siempre va a ser así. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Este Dios bueno nos contó el final de la historia. Este Dios bueno ya nos contó cómo es el desenlace de toda esta historia. Por lo tanto, hay muchos que pueden patalear, hay muchos que pueden gritar, incluso esforzarse por cambiar eso, pero el Señor no cambia. Por lo tanto, Él y su palabra no pasarán. Debemos permanecer, hermanos. Guardemos lo que el Señor nos ha enseñado en esta carta. No tan solo ha sido para Timoteo,
Pablo contaba con que se enseñaba. Al final, el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 21, dice, la gracia sea con vosotros. No dice la gracia sea contigo, Timoteo, sino que sea con vosotros. El apóstol Pablo estaba seguro que esto debía compartirse con los demás hermanos. Hermanos, perseveremos en la fe. Esta carta está escrita y fue escrita no tan solo para él, sino para todos nosotros. Hoy en día siguiendo perseverando. Para que nosotros podamos mostrar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor sea con ustedes, hermanos. Que la gracia del Señor le acompañe y le guíe en todo momento.